Hola, soy Anayeli Mejía Mejía y explicaré 4 simulaciones sobre circuitos que realicé en el programa de Lightware. 3 son de resistores conectados en serie, en paralelo y mixto, y un circuito RC. Comenzaré explicando la simulación de los resistores conectados en serie. Como podemos observar, estos son los componentes que utilicé: una batería de 12 voltios, los resistores y los multímetros. Nos vamos a la parte de galería y para insertar la batería nos vamos a la opción de Power Supplies y nos vamos a la parte de abajo y seleccioné la opción de Voltage Source. Y para los resistores nos vamos a la carpeta de Passive Components y aquí tenemos la opción del resistor. Y para los multímetros nos vamos a la parte de Measuring y en la parte de abajo tenemos la opción de Digital Multimeter y son los componentes que utilicé para configurar las propiedades. Clic derecho, nos vamos a propiedades y aquí podemos configurar lo que es el voltaje. Lo mismo para las resistencias, seleccionamos la resistencia, clic derecho, propiedades y seleccionamos la resistencia. Corremos la simulación y como podemos observar, en el primer resistor se encuentra un voltaje de 2 voltios y una corriente de 2 amperes, y en el siguiente resistor tenemos un voltaje de 4 voltios y una corriente de 2 amperes, y en el siguiente resistor tenemos un voltaje de 6 y una corriente de 2 amperes, y como podemos observar, pues son las cantidades que calculamos en la clase. Ahora explicaré la simulación de los resistores conectados en paralelo y como podemos observar son los mismos componentes. Tenemos una batería de 12 voltios, los 3 resistores conectados en paralelo y tenemos que en el primer resistor se encuentra un voltaje de 12 voltios y una corriente de 12 amperes, y en el siguiente resistor tenemos un voltaje de 12 voltios y una corriente de 6 amperes, y en el siguiente resistor tenemos un voltaje de 12 voltios y 4 amperes, y como podemos observar son los valores que calculamos en clase. Ahora tenemos los resistores conectados en mixto y como podemos observar pues tenemos los mismos componentes. Ahora tenemos una batería de 42 voltios y tenemos resistores conectados en serie y en paralelo. En el primer resistor se encuentra un voltaje de 24 voltios y una corriente de 3 amperes. En el siguiente resistor tenemos 12 voltios y una corriente de 3 amperes, y en el resistor 3 tenemos un voltaje de 6 voltios y una corriente de 1 amper, y en el siguiente resistor, que es el 4, tenemos un voltaje de 6 voltios y una corriente de 2 amperes. Y como podemos observar, pues son los resultados que calculamos en clase. Ahora tenemos el circuito RC y para insertar el osciloscopio y el switch nos vamos a la parte de galería y nos vamos a la parte de measuring, y en la parte de abajo tenemos la opción del osciloscopio y pues lo insertamos y se inserta su respectiva gráfica. Y para la parte del switch nos vamos a la parte de input components y aquí podemos seleccionar lo que es el switch y pues lo conecté de la siguiente manera. Y tenemos lo que es la gráfica. En la gráfica obtenemos lo que es el voltaje de este lado y el tiempo. Inicio la simulación y como podemos observar, abrimos lo que es el switch y como podemos observar la gráfica desciende. Esto quiere decir que se empieza a cargar. Podemos observar en qué tiempo está circulando lo que es el voltaje. Y le damos en cerrar lo que es el circuito y como podemos observar la gráfica empieza a descender. Esto quiere decir que se empieza a descargar y aquí tenemos lo que es el tiempo para poder observar cuánto voltaje y en qué tiempo empieza a descender. Y esto es todo. Muchas gracias.